buenos días, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos. Quiero presentarme, mi nombre es Enedina y mi esposo y yo estamos pastoreando Pan de Vida Sauces que se encuentra en la región de Zumpango. Me da mucho gusto compartir el día de hoy con ustedes el devocional. Yo le puse a este tema como Dios dice. ¿A cuántos de nosotros nos gusta hacer las cosas a nuestra manera? Como nosotros queremos, como a nosotros nos conviene, como nos agrada, porque en muchas ocasiones nos gusta sentir que tenemos el control. Pero con el Señor no es así. Generalmente todos queremos la bendición de Dios, pero no queremos someternos a los mandatos que Dios nos ha dejado para que todo funcione bien. Y la Biblia es condicionada. Para que se cumpla una promesa, Dios hace su parte y a nosotros nos corresponde hacer la nuestra. Por eso el tema del día de hoy se llama Como Dios dice. Vamos a aprender a hacer las cosas como Dios dice. Tengo unos ejemplos de personas que no hicieron las cosas como Dios lo indicaba. Uno de ellos es David y el arca. Encontramos en Éxodo 25, del 10 al 15, que en los tiempos de Moisés el Señor mandó hacer el tabernáculo de reunión junto con todos sus enseres. Y también mandó hacer un arca hecha de madera de acacia, forrada por fuera y por dentro, o más bien cubierta por fuera y por dentro con oro. Y también junto con esto mandó hacer unos anillos que deberían de ponerse en cada esquina del arca, y estos también estaban cubiertos de oro. Y también una vara, una madera, que también debía estar cubierta de oro, todo era de oro, y esa vara debía pasar por los anillos para que cargaran el arca. Tengan esto en mente, tengan esto por favor presente, que esa vara pasaba por los anillos para que el arca fuera cargada. Y todos nosotros conocemos, para que ustedes tengan la base de la cita, se encuentra en Números 1:51, donde el Señor da las indicaciones de que todo lo relacionado al tabernáculo lo podían hacer únicamente los levitas. Así que si alguno por ahí de Simeón o de alguna otra tribu quería servir al Señor, no podía hacerlo porque era un trabajo exclusivo para los levitas. ¿Se imaginan qué ventaja y qué bendición tenemos el día de hoy? De que todos los que queremos, los que tenemos en el corazón un anhelo de servir al Señor, podemos hacerlo. Tenemos la libertad de hacerlo. Pues bien, volviendo al tema, el Señor escogió únicamente a los levitas para que ellos movieran el arca. El tabernáculo era puesto por los levitas y también armado y desarmado por ellos, únicamente por ellos. Y nos cuenta la historia que David tiene en su corazón regresar el arca del Señor que se encontraba en Judá, traerla a Jerusalén. Y él toma consejo, lo consulta con sus oficiales, con sus generales del ejército, con los sacerdotes, con los levitas, con todo el pueblo. Y a todos les parece excelentemente bien traer el arca, porque eso era realmente bueno. Así que preparan todo. Comienzan a preparar todas las cosas para traer el arca. Esto ustedes lo pueden leer en el primer libro de Crónicas, los capítulos 13 y 14. Ustedes imagínense el gozo, la alegría de todo el pueblo, todo el alboroto que estaba causando todo esto, porque el arca, que era un símbolo de la presencia del Señor, iba a regresar a ese lugar.
Entonces, en toda la emoción que ellos tenían, yo no sé si David no recordaba, si los sacerdotes no le dijeron o le recordaron a David la manera como se debía hacer este traslado. Así que David lo hizo como él lo estimó conveniente. Incluso si ustedes observan el subtítulo de esta historia, dice que David intenta traer el arca de Judá a Jerusalén. Bueno, él prepara una carreta con unos bueyes para que pongan el arca sobre la carreta y la lleven a Jerusalén. A lo largo del camino, los bueyes tropiezan y hay dos personajes importantes en esta historia, que es Ahío y Usa. Al momento que los bueyes tropiezan, Usa extiende la mano y toca el arca de manera tal que ésta no se cayera. Y en ese momento la ira del Señor se derrama y muere Usa. David se contrista, él tiene incluso el pensamiento de cómo fui capaz de creer que yo podía traer el arca a mi casa. ¿Cómo lo pensé? Bueno, estoy tomando mi propio lenguaje en esta historia. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que pensé que esto yo lo podía hacer? Se contristó y al mismo tiempo yo creo que también hubo cierto enojo, emociones encontradas en esta situación. ¿Pero qué pasó? Simplemente no era la manera correcta de menear o mover el arca. No era esa forma. Ahora, vamos a la segunda parte de esta historia. Pasa un tiempo. El arca había estado fuera de Jerusalén, en casa de un hombre llamado Aminadab, estuvo ahí por 20 años. El arca estaba en ese lugar desde los tiempos de Saúl y por eso ellos querían trasladarla ahora a Jerusalén. Y el subtítulo ahora dice ahí en la Biblia, David trae el arca a Jerusalén. Ya no dice intenta, dice trae el arca a Jerusalén. Y esta historia la pueden encontrar en Primera de Crónicas 15. En el número 2, 15:2, dice que el arca debía ser movida únicamente por los levitas. Esto ya lo tenía David en su mente, en su corazón, porque todo aquel extraño, todo aquel que no perteneciera a la tribu de Leví, moría. Por eso es que solamente los levitas podían manejar el arca y todo lo relacionado al tabernáculo de reunión. Entonces, ¿cómo lo hizo David esta vez? Buscó a los levitas, estos se santificaron, se purificaron y ellos fueron los que cargaron en hombros el arca. Para eso había sido diseñada de esa forma, con los aros, con las varas, para que los levitas la cargaran en sus hombros. Y de esta manera todo resultó muy bien, no hubo más accidentes, no hubo mayores problemas. Ahora vamos a pensar en nuestros días. ¿Cuántas cosas hacemos a nuestra manera? Como nosotros pensamos que debe ser, no como la Biblia dice. Por ejemplo, la Biblia nos dice que nosotros debemos congregarnos. ¿Y qué hacemos? No, pues en línea. Y en otras ocasiones, pues no, ni siquiera en línea. No estamos haciendo las cosas como lo indica la palabra de Dios y después de esto obtenemos resultados desastrosos. Incluso vamos a ponerlo como ejemplo tal vez en un matrimonio. ¿Qué nos dice el Señor en un matrimonio? En ocasiones el hombre quiere tener la razón y en otras la mujer quiere tener la razón y nosotros podríamos cerrarnos de esta manera. Ok, tú dices esto, yo digo esto otro, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Y si nosotros hacemos las cosas como lo dice la palabra de Dios, entonces vamos a funcionar. Las cosas van a resultar bien. ¿Por qué? Porque el Señor es el que diseñó el matrimonio y Él nos dejó instrucciones.
Y si nosotros tomáramos en cuenta la palabra de Dios, la voluntad de Dios para hacer las cosas en nuestra vida, tanto las sencillas como las complicadas, porque a veces tal vez pensamos, ¿cómo molesto a Dios con esto tan sencillo? Pero en realidad si nosotros tomamos en cuenta a Dios en todo lo que hacemos, vamos a tener un excelente resultado. Así que espero que tengas en mente esta porción de la escritura. Vamos a dejar hasta aquí y como en las películas, continuará. Nos vemos a la próxima. Gracias.